Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra, mi luz y mi esperanza. Quisiera que me acompañaran al libro de Santiago, capítulo número 1, versículo número 17. Santiago 1:17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo regalo, todo don perfecto, dice Santiago, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y de ahí describe a ese Padre de las luces, dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hoy voy a hablar acerca del Dios inmutable, del Dios que no cambia. Vamos a cerrar los ojos, vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos, oh Dios, por permitirnos estar en tu presencia. Gracias, oh Dios, por ese momento de alabanza, de adoración. De veras que tú eres digno, Señor, de recibir toda la gloria y toda la honra, toda la adoración de nuestro corazón. Padre, y en esta hora queremos que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra, Señor. Úsame, Señor, para gloria tuya, Padre. Padre, ayúdame, Señor, a exponer tu palabra con claridad, oh Dios. Abre nuestro entendimiento, nuestro discernimiento, Padre, para que podamos comprender cuál es tu buena voluntad para con nuestras vidas, oh Dios. Gracias te damos, oh Dios, por permitirnos estar nuevamente aquí juntos, Padre, en tu nombre. Amén, Señor. Bien, ¿qué significa que Dios sea inmutable? ¿Qué significa que Dios no cambia? Bien, inmutable dice que no puede, la palabra inmutable significa que no puede ser cambiado o alterado. Dios no crece, ni disminuye, ni cambia. Su conocimiento es el mismo, sus planes y sus principios morales siguen siendo los mismos. Como ser absolutamente perfecto, no hay ningún cambio en Él, absolutamente ninguno. Por eso dice la Escritura que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, dice la Escritura. Que es el que era, es el que es y el que ha de venir. ¿Sí? No hay ningún cambio en Él, es el mismo. ¿Sí? Él no va aprendiendo sobre la marcha, no va aprendiendo de las experiencias como nosotros los seres humanos. Él lo sabe todo, Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas. ¿Sí? Dios no está sujeto a ningún cambio, ni de su ser, ni de sus atributos, ni de sus planes, ni de sus promesas. Acompáñenme al Salmo capítulo 33, versículo 11. Salmo capítulo 33, versículo 11. Dice la Escritura que Él es el mismo y que sus años no se acabarán, dice otro versículo. ¿Y el Salmo 33, 11 ya lo tienen? Bien, dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Sí? El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones, o sea, desde el principio hasta el fin. ¿Sí? No hay cambios en Él, es el mismo. Bien, para que entendamos un poquito más a ese Dios inmutable, a ese Dios que no cambia, vamos a hablar un poco acerca de las cosas que sí cambian. Vamos a hablar de las cosas que son mutables, de las cosas que sí pueden cambiar. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sí? Aquí Jesús, la intención de Jesús era darle un peso a sus palabras. ¿Sí? Dice, ni una tilde ni una jota pasará hasta que todo se haya cumplido. Pero dice una verdad,
el cielo y la tierra pasarán. ¿Sí? Esa es una profecía. Realmente este cielo y esta tierra que conocemos van a pasar. ¿Sí? Van a pasar, va a mutar, va a cambiar. No va a ser la misma por siempre. Y eso lo podemos ver si me acompañas a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Libro del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice así la Escritura: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Sí? El Señor vendrá como ladrón por la noche, y los cielos pasarán con gran estruendo. ¿Sí? Y los elementos ardiendo serán deshechos, dice. Y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Esto nos lo confirma también el libro de Apocalipsis, no lo busques. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Sí? Vemos que la Biblia confirma, ¿sí?, que el cielo y la tierra pasarán, que el cielo y la tierra van a mutar. Apocalipsis dice: vi un cielo nuevo y una nueva tierra. ¿Sí? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, dice la Escritura. Va a mutar. Todo lo que nosotros hoy vemos va a mutar, va a cambiar. ¿Sí? Va a cambiar. Todo lo hermoso que vemos va a cambiar. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener claro este asunto de que el cielo y la tierra van a cambiar. Esa es una de las cosas que va a mutar. Otra de las cosas que también van a mutar es el poder. El poder aquí en la tierra. Eso también va a mutar. Salmo capítulo 37, versículos 35 y 36. Salmo capítulo 37, versículos del 35 y 36. Pues al tercer amén. Bien, dice: vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. ¿Alguien ha visto el laurel verde? ¿Alguien lo ha sembrado? ¿O lo ha visto sembrado? ¿Al laurel verde? ¿Cómo se extiende? Crece todo lo que puede, rápidamente. ¿Sí? Así está comparando la palabra al impío. Sumamente enaltecido, dice. Sumamente enaltecido, dice. Pero él pasó, y he aquí, ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice este salmo? Que una persona muy poderosa, ¿sí?, puede llegar a no serlo. ¿Sí? Tal vez tú conozcas algunos casos de personas que estuvieron en la cima, ¿sí?, y que hoy no tienen nada. ¿Sí? No tienen absolutamente nada. Realmente vemos que el poder de este mundo cambia. ¿Sí? Una persona que pone su confianza en lo poderoso que es, ¿sí?, llega el momento que ese poder desaparece. ¿Sí? Pero la Escritura es clara: cuando él se siente
poderoso, ¿sí? Cuando el impío se siente poderoso, se extiende como un laurel, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa cambia? La vida. La vida también muta, la vida también cambia. Eclesiastés dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir, ¿sí? Es un ciclo. La vida también muta, ¿sí? Salmos 90, versículo número 10. Salmo 90, versículo 10. ¿Lo tienen? Bien. Dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos, como mi hermano Juan Romero, son 80 años, dice. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, dice. ¿Sí? Los días, nuestros días, dice la Escritura, son 70 años. Realmente en esa edad todavía podemos mantenernos fuertes. Dice, y en los más robustos, 80. Pero tú ves a una persona de 100 años y es robusta. Ya no, ¿verdad? Ya su fuerza se ha ido. ¿Sí? Dice, porque pronto pasan y volamos. La vida muta. Un día tenemos que morir. ¿Sí? Pero muchos se aferran a esta vida como si nunca habrían de morir, como si nunca habrían de partir, o como si nunca fueran a envejecer, ¿sí? Y es una ley de la vida. La muerte es una ley, ¿sí? Que entró a través del pecado, sí es cierto, pero ya es una ley que está establecida, que los hombres mueran y después de esto, el juicio, dice la Escritura. Que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio, dice la palabra. Bien, las cosas materiales también mutan, ¿sí? Las cosas materiales también cambian. Tú puedes tener una mansión muy lujosa y muy bonita, ¿sí? Pero si tú a esa mansión, que está a lo mejor en el fraccionamiento más rico de la ciudad, ¿sí? Y es una casa la más hermosa. Si tú a esa mansión le dejas de dar mantenimiento, ¿qué te gusta? 5 o 10 años, ¿qué le va a pasar a esa casa? ¿Sí? Se empieza a entrar con el tiempo una gotita, ¿sí? Al rato ya es un chorro, se empieza a caer el repello de la casa, se empieza a deteriorar la pintura, empieza a tener daños, ¿sí? Empieza a tener daños. Entonces vemos que las cosas materiales también mutan. Igual lo mismo con un auto. Si tú no le das el mantenimiento debido, ¿sí? Aunque sea un auto nuevo, con el tiempo, ¿sí? Se va a ir acabando. Y aunque le des el mantenimiento, ese carro se va a ir desgastando. Muta. Son cosas que cambian. Las cosas materiales cambian. Vamos a ver el Salmo 102, versículos 25 y 26. Es muy importante que nosotros entendamos que todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor cambian, mutan, ¿sí? Para poder entender o poder comprender lo que significa que Dios sea inmutable, que Dios sea un Dios que no cambia. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerán, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, ¿sí? Tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos, dice, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, hablando ya de los enemigos de Dios, ¿sí? Pero también de aquellos que son carne, van a envejecer, dice. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Como un vestido, o sea, está poniendo ese ejemplo.
Nosotros, si nos levantamos en las mañanas, si tenemos que salir a trabajar, ¿cuánto tiempo nos llevamos en quitarnos la ropa y volvernos a poner la ropa nuevamente? ¿Qué será? ¿5 minutos, cuando mucho? ¿10 minutos? ¿Sí? Mudamos ropa rápidamente. Así es como Dios muda las generaciones. La que viene, como la ropa. ¿Sí? Estamos hablando de generaciones de 70, de 80 años. ¿Sí? Dios, así es. ¿Sí? Así es, así está establecido, ¿sí?, que sucedan las cosas. Bien, otra cosa que muta también, otra cosa que cambia, ¿sí? El placer también cambia, el placer también muta, ¿sí? De repente tú podías hacer algo, o tú puedes estar haciendo algo que te produce placer, mucho placer, ¿verdad? A lo mejor irte a bailar a una discoteca, tomarte una botella de ron, ¿sí? Bailar, disfrutar, te produce placer, ¿verdad? Pero eso también muta, eso también cambia. Y con el tiempo, en vez de producirte placer, te va a hacer sentir vacío, ¿sí? Te va a hacer sentir dolor, ¿sí? Entonces, vemos que las cosas que producen placer también mutan, ¿sí? Si tú recuerdas la historia del hijo pródigo, el hijo pródigo va y le pide a su padre la mitad de la herencia. Su padre se lo da y él se va muy contento, ¿verdad?, a disfrutar la vida, ¿sí? Mujeres, vino, fiestas, amigos, y se acaba todo el dinero que tiene, ¿sí? ¿Y qué termina haciendo este hombre? Comiendo la comida de los cerdos, las algarrobas, ¿sí? ¿En qué se volvió ese placer que tanto él quería disfrutar? En un dolor, ¿sí? En una tristeza. Y es cuando él regresa con su padre y le pide perdón. Y el padre lo está esperando para perdonarlo. Él se arrepiente, vuelve en sí, dice la Escritura, se arrepiente, ¿sí? Pide perdón y el padre lo restaura. Pero vemos que el placer también cambia. O sea, es imposible que una persona se lleve toda una vida con el placer. No se puede, ¿sí? Son cosas que cambian, ¿sí? El pecado se ve atractivo, pero dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna, ¿sí? Se ve muy bonito. El pecado se ve muy bien, pero va a mutar. El placer va a mutar, va a cambiar, ¿sí? Otra cosa que cambia también es el conocimiento. El conocimiento también cambia, ¿sí? Primera de Corintios 13:8 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Sí? Es un versículo que casi todos conocemos, ¿sí? Se acabarán las profecías, dice, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Hoy en día estamos viviendo una era de tecnología en donde constantemente la ciencia está descubriendo cosas. O sea, la ciencia está avanzando a un ritmo que nunca lo había hecho antes, ¿sí? Pero la Escritura dice que la ciencia acabará, ¿sí? Hoy ves a los de la NASA, ¿sí?, tratando de encontrar vida en Marte, gastando millones de dólares, ¿sí?, para encontrar vida en Marte, y por este lado acá otros autorizando el aborto y permitiendo que las mujeres aborten. Si no desean un hijo, lo pueden abortar, y por allá gastando millones de dólares, ¿sí?, en encontrar vida en Marte. Pero así es la ciencia, ¿sí? Eso es la ciencia, y dice la palabra que un día acabará también el conocimiento. Un día acabará ese conocimiento. También va a mutar, ¿sí? También va a cambiar. Bien, otra cosa que también muta, otra cosa que también cambia es la gloria del hombre. La gloria del hombre también cambia. Acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Dice así: porque toda carne es como hierba. Primera de Pedro, capítulo 1, 24. Porque toda carne es como hierba, dice,
y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, ¿sí? Yo creo que todos hemos visto cuando está un campo verde, ¿sí? O un pasto verde, ¿verdad? Pero luego se marchita y luego si hay una flor, pues se cae y se pierde. Así es la gloria del hombre. Otro versículo paralelo dice que ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. O sea, la gloria del hombre, todo aquel hombre que tiene de qué gloriarse, un día esa gloria va a desaparecer. Esa gloria va a desaparecer y ya nadie más se va a acordar de él. ¿Sí? Nadie más se va a acordar de él. Entonces la gloria de este mundo, la gloria del hombre, en lo que él pueda gloriarse, también cambia, también muta. Otras cosas que son mutables también. Las estaciones del año. Las estaciones del año también son mutables. Son 4, ¿sí? Primavera, verano, otoño, invierno. Y fíjense cómo Dios, a través de su palabra, nos hace que nosotros pongamos atención aún en las estaciones del año. Acompáñame a Jeremías, capítulo 8, versículo 20. Jeremías 8:20. En ese pasaje, el profeta Jeremías le dice al pueblo de Israel: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Pasó la siega, terminó el verano, hablando acerca de que el verano era el tiempo de levantar, de cosechar lo que se había sembrado. Y venía un invierno frío, ¿sí? Realmente, dime tú cuándo es la estación en donde el hombre puede hacer más cosas, ¿en el verano o en el invierno donde hace frío? ¿Dónde puede el hombre trabajar? ¿Sí? ¿Por qué el profeta Jeremías lo está diciendo de la siega? Porque era el momento en donde ellos trabajaban, levantaban cosechas, ¿sí? Vendían esas cosechas y era un tiempo donde ellos trabajaban constantemente. Pero venía el invierno, en donde ya no podían hacer muchas cosas, ¿sí? Y si en el tiempo, ¿qué está diciendo este versículo? Si en el tiempo donde el hombre podía hacer, donde podía actuar, no ha tomado decisiones firmes para ser salvo, en el invierno le va a ser más difícil. Y no hay que irnos muy lejos. ¿Qué pasa en las temporadas de invierno? Vamos a ver un diciembre, en donde vienen las fechas decembrinas, ¿sí? Está comprobado que se aumentan los casos de suicidios, ¿sí? Se aumenta. ¿Por qué? Porque entran depresiones, ¿sí? Entra melancolía. Entonces, por eso el profeta dice: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos, como diciendo, ¿qué están haciendo? Era tiempo de actuar y ustedes están durmiendo. Viene un tiempo en donde no van a poder hacer nada, ¿sí? Realmente las estaciones del año también mutan, también cambian, pero hay que aprender de eso. Nosotros podemos aprender que realmente Dios tiene un tiempo para todo, ¿sí? Dios tiene un tiempo para todo. También la naturaleza nos enseña acerca de los cambios de climas. Hay momentos que hay calor, hay momentos que hay frío, hay momentos que hay sol, que hay lluvia, aquí en Veracruz que se mete en los nortes, ¿sí? También eso muta. Y nosotros lo vemos constantemente, todos los días, ¿sí? Hoy amaneció lloviendo,
ahorita salió el sol, ya se está nublando otro poquito, el tiempo va mutando constantemente. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 16, del versículo del 1 al 3. Mateo 16, del 1 al 3, ¿sí? Dice la escritura que vinieron fariseos y saduceos. Están hablando de dos grupos religiosos, fariseos y saduceos. Eran dos grupos religiosos que tenían diferentes doctrinas, vamos a decirlo así, creían en diferentes cosas. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, los fariseos sí, y ellos obviamente se contrapunteaban con su doctrina, con sus enseñanzas. Pero ¿qué crees? Que para ir a tentar a Jesús, se unieron los dos y fueron con Jesús a tentarle, dice la escritura. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el tiempo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Los arreboles son las nubes. Dice: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Sí? Las señales de los tiempos, dice, saben distinguir el cielo, mas las señales de los tiempos no puedes distinguirlas. ¿Sí? Realmente el tiempo, ¿sí? Nosotros tenemos la capacidad, obviamente, para ver el tiempo, si va a llover, si va a hacer sol, ¿sí? Realmente ahora contamos con un pronóstico del tiempo que donde podemos checar y ya vemos cómo va a estar el día. Pero anteriormente no lo había y las personas sabían perfectamente si iba a llover, si iba a hacer sol, ¿sí? Porque conocían el cielo, veían el cielo y se daban cuenta. Jesús le dice a los fariseos y saduceos: hipócritas, ¿sabes distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Sí? Realmente, qué importante es que como seres humanos sepamos distinguir en la naturaleza que muta, que cambia constantemente, qué es creación de Dios. ¿Qué es creación de Dios? Ella da testimonio de que Dios es real. ¿Sí? Da testimonio de que Dios es real. Realmente es verdad. ¿Sí? Es verdad eso, porque realmente yo te comparto un testimonio. Allí en tu casa, por ejemplo, cuando yo me levanto temprano, ¿sí? Cuando antes de que amanezca, salgo afuera al patio y me quedo viendo el cielo como amanece. Y créeme que con solo observar los árboles, con solo observar cómo el día va saliendo, hay ocasiones que también llegan pajaritos y se ponen a cantar. Eso solo me hace ver que Dios es real. Me hace ver que Dios existe, que Él creó todas las cosas y las creó perfectas. ¿Sí? Dice un salmo: todo lo que respira, alabe a Jehová. Oír cantar a los pájaros me hace ver cómo ellos le cantan a ese Dios que los creó. Y mi corazón se llena de gozo, se llena de alegría al ver que Dios es real. Eso me basta. Me basta para entender que Dios es real. Realmente el tiempo, las cosas que vemos son suficientes para creer que Dios es real. Las cosas que mutan, las cosas que van cambiando, tendría que ser suficiente para que nosotros entendamos y comprendamos que Dios es real. Mas sin embargo, aún Dios nos ha dado su palabra, no solamente la naturaleza, también su palabra para comprender que Dios es real. ¿Y qué sucede hoy en día? ¿Qué sucede entre muchos que hoy se llaman cristianos? ¿Sí? Que están esperando ver señales del cielo. Sí, no le es suficiente la naturaleza, no le es suficiente la palabra de Dios. Muchos buscan milagros, profecías, sanidades. Sí, cierto, a mí me ha tocado platicar con personas así, que dicen: es que yo quiero ver los dones, yo quiero ver milagros. Y digo, no es que sea malo, no lo estoy condenando. De hecho, aquí oramos por enfermos.
Dios ha sanado enfermos y han testificado cómo Dios los sana. No, ese es el punto. El punto es poner la confianza en eso. Jesús sanó muchos enfermos y no por eso se convirtieron todos los que vieron. ¿Sí? La palabra es clara, la fe viene por el oír la palabra de Dios, el creer con el corazón. Realmente ahí viene la conversión, no por lo que tú ves. Mas sin embargo, muchos andan buscando eso y andan de iglesia en iglesia, ¿sí? Buscando profecías, buscando sanidades, buscando milagros, buscando dones, ¿verdad? El otro día nos tocó ir a visitar a un matrimonio en donde estaban yendo a una iglesia en donde andaban en eso, buscando esos dones, esos milagros y esas profecías. Había gente endemoniada en esa iglesia por todas las cosas que hacen, ¿sí? Por todo lo que hacen. Entonces, realmente el hombre busca señales del cielo, ¿sí? El hombre no se conforma con lo que Dios hizo, con lo que Dios dice en su palabra. Muchas veces busca señales del cielo, ¿sí? Pero Dios ya nos ha dejado todo. Te vuelvo a repetir, no condeno. Al contrario, yo sé que Dios es un Dios poderoso que hace milagros. Sí lo creo, ¿sí? Pero nuestra confianza obviamente no debe estar en eso. El apóstol Pablo dice que oraba para que Dios le quitara el aguijón de la carne. ¿Y qué le contesta a Dios? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sí? No te estoy diciendo que no ores porque Dios te sane. Ora, pídele a Dios. Pero tampoco pongas toda tu confianza en eso, porque Dios no obra así. Bien, vamos a otra parte, a otras cosas que también mutan, ¿sí? Y que son muy importantes y que tal vez en eso sí ya nos identificamos mucho más todavía. El estado de ánimo. El estado de ánimo también muta. Podemos estar alegres, contentos, feliz, triste, deprimido, valientes, con miedo, enojados, angustiados, afligidos, atribulados, ¿sí? Hay personas que se levantan medio filósofos, medio poetas, ¿sí? Nuestro estado de ánimo cambia completamente. Hoy tú te puedes levantar contento, con muchas ganas de servir a Dios, de hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Mañana tú te puedes levantar triste, deprimido, pensando que Dios no está contigo, que Dios no te ama. ¿Sí? Eso es común, muy común. Nuestro estado de ánimo cambia, ¿sí? Qué difícil es cuando tú estás deprimido, cuando estás atribulado, cuando estás afligido. Qué difícil es ver a Dios. Te cuesta más trabajo que cuando estás contento, que cuando estás alegre, ¿sí? Cuando estás feliz, te cuesta más trabajo. Mas, sin embargo, la Biblia dice que Dios es un Dios inmutable que no cambia. ¿Y qué quiere decir esto? Eso quiere decir que Él no está condicionado a nuestro estado de ánimo, ¿sí? O sea, no quiere decir que si tú te levantas triste, Dios está lejos de ti. Si tú te levantas contento, Dios está cerca de ti. No es así. No nos enseña eso la Escritura, ¿sí? No nos enseña eso la palabra de Dios. Quisiera que vieras Santiago, capítulo 5, versículo 13. Afortunadamente para nosotros, Dios no depende de nuestro estado de ánimo para hacer su voluntad y cumplir sus promesas. Él es un Dios inmutable que no cambia. Todo lo que nos rodea cambia. Las estaciones, el clima, las personas, nuestro estado de ánimo, pero Dios no cambia. Siempre es el mismo. Dice Santiago 5:13, ¿está alguno afligido? ¿Dios no está con él? No dice eso, dice, haga oración. ¿Sí? ¿Está uno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre?
cante alabanzas, dice la Escritura. Dios es un Dios cercano a sus hijos. Dios no es un Dios lejano, ¿sí? Pero nosotros debemos de entender que Dios no opera en base a nuestro estado de ánimo, ¿sí? No opera a lo que nosotros, a como nosotros nos sentimos, ¿sí? Dios hace su voluntad y cumple sus promesas, como lo vamos a ver más adelante. El Dios Todopoderoso que nos creó, nos conoce. Dios conoce al hombre. Él es nuestro creador. Y es muy importante que nosotros, cada vez que vayamos a Dios, vayamos con sinceridad a decirle: Señor, hoy yo me siento triste, yo necesito que tú me ayudes, me siento deprimido, ¿sí? Necesito que tú me ayudes. Necesito que tú me ayudes a confiar en ti. Necesito que tú me ayudes a depender de ti. Necesito que tú me ayudes a creer en tu palabra. Él no opera en base a nuestro estado de ánimo. Nosotros tenemos que ir a Él y decirle: Señor, me siento así. No tengo ganas de leer la Biblia, ayúdame. No tengo ganas de orar, Jesús. Ayúdame a orar. ¿Sí? Realmente nosotros tenemos que ir con sinceridad delante de Dios, porque Él nos conoce, Él nos creó. Qué bonito es cuando te levantas contento y empiezas a cantarle a Dios y todo. Es muy hermoso. Pero cuando no es así, cuando el estado de ánimo es diferente, ¿sí? Cuando amaneces indiferente, tu corazón, tu mente no está queriendo meterse con Dios, tienes que ir a Dios, tienes que pedirle ayuda, tienes que pedirle que te ayude, que te dé fuerzas. Ese es el Dios que nosotros necesitamos entender, conocer. El Dios que no cambia, el Dios que es inmutable, que es el mismo todos los días. Un Dios lleno de misericordia, lleno de amor, lleno de verdad, lleno de justicia, lleno de santidad. ¿Sí? Ese es el Dios de la Escritura. Bien, acompáñame al libro de Deuteronomio, capítulo 20, versículo 8. Definitivamente no es bueno que tú permanezcas en un estado de miedo, un estado de poco ánimo, un estado en donde te falta valor para emprender acciones, para enfrentar peligros, dificultades o aún para soportar desgracias. No es bueno eso, ¿sí? No es bueno eso. El ser humano tiende mucho a eso. Pero Dios hoy nos habla y nos dice que necesitamos entender claramente que Él no cambia, que todas las cosas pueden cambiar a nuestro alrededor, todas las cosas cambian, como vimos. El cielo y la tierra pasarán, las estaciones cambian, el clima cambia, ¿sí? Las cosas materiales cambian, la vida cambia, el placer cambia, pero Dios no cambia, ¿sí? Dice Deuteronomio capítulo 20, versículo 8, dice: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: Israel estaba en guerra, iba a salir a pelear. Y los oficiales, Dios le pide que le hable al pueblo y le pregunten: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no opaque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo, dice. Hablando acerca de un corazón miedoso y pusilánime. Pusilánime es que muestra poco ánimo y falta de valor para emprender acciones, enfrentarse a peligros o dificultades. Ese es un hombre pusilánime, ¿sí? ¿Cuánto bendice ver a un hermano, ¿sí?, con ese deseo de servir a Dios, con ese deseo de agradar a Dios, ¿verdad? Bendice mucho. Pero también cuidado con los hermanos de repente que están desanimados, porque te pueden desanimar a ti también. ¿Y Dios qué hace? Dice: no, mejor que se vuelvan a su casa. Mejor que se vuelvan a su casa. ¿Has escuchado que Dios salva con muchos o con pocos? Sí, Dios salva con muchos o con pocos. Es necesario entender que Dios no cambia, que Dios es inmutable. Y Él cumple sus promesas y cumple sus propósitos, contigo o sin ti. Esa es la realidad.
conmigo o sin mí, también. Realmente Dios es inmutable. Dios no cambia en sus planes, en sus propósitos y en sus promesas. Dios es inmutable. ¿Qué pasó con Gedeón? Jueces capítulo 6, versículos 14 y 15. Libro de Jueces. La Escritura nos habla acerca de que el pueblo de Israel estaba siendo, pues ahora sí estaba sometido a los madianitas. Estos hombres llegaban, arrasaban con todas sus cosechas, le quitaban todo lo que más valía, animales, todo, y los dejaban sin nada. Pero Dios un día se propone liberar al pueblo de Israel, ¿sí? Y para eso le habla a un hombre llamado Gedeón, ¿sí? Pero Gedeón no era un hombre valiente. Gedeón no era un hombre arrojado. No, todo lo contrario. Jueces capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice así la Escritura. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Sí? Él se sentía poca cosa, a lo mejor se sintió insuficiente, pero también como que le entró la autocompasión, ¿sí? ¿Con qué salvaré yo a Israel? Dice, mi familia es pobre y yo soy el menor de la casa de mi padre, dice. Esa autocompasión es muy común que llegue al ser humano, es muy común que llegue a los cristianos, ¿sí? Es muy común que el cristiano diga: ay, pobre, o sea, caiga en la autocompasión de que quiere que todo el mundo lo voltee a ver y le diga: pobre de ti, necesitas ayuda. O sea, más común de lo que creemos. Gedeón le estaba sucediendo lo mismo, pero realmente Dios le dice que él iba a hacer la obra. Le dice primero en el versículo número 14, dice: ve con esta tu fuerza. Con esta tu, o sea, no le está diciendo necesitas más fuerzas, necesitas ponerte a hacer ejercicio y a entrenar y hacer estrategias militares para ir a derrotar a los madianitas. No, con esa tu fuerza, con lo que tú tienes, ves, ¿sí? Yo te envío. Mas, sin embargo, Gedeón no quería. De hecho, si tú sigues leyendo el relato de Gedeón, te vas a dar cuenta que Gedeón le pide todavía algunas pruebas a Dios, ¿sí? Le pone un paño ahí y dices: bueno, pues si amanece el paño húmedo y la tierra seca, quiere decir que sí me vas a dar la victoria. Y al rato le dice: Señor, no te enojes, pero que mejor ahora que el paño esté mojado y todo al revés, o sea, el paño seco y la tierra mojada. ¿Por qué? Porque realmente él dudaba de que Dios le fuera a dar la victoria. Pero veamos en Jueces 7, versículos del 2 al 7, ¿qué es lo que sucede? Ya Gedeón por fin decidió que sí, que Dios iba con él a la batalla. Y le dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Dice: y se devolvieron de los pueblos 22,000 y quedaron 10,000. O sea, lo mismo que vimos en Deuteronomio. Dios le dice: mira, dile al pueblo que el que tenga miedo, el que se estremezca, mejor que se regrese, dice. Y de 32,000 que eran, se fueron 22,000 y solo quedaron 10,000. Solo quedaron 10,000 de esos 32,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya contigo, irá contigo.
mas de cualquiera que yo te digo, ese no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Realmente Dios, de esos 10,000 que habían quedado, solo escogió a 300 para ir a esa batalla. Y no creas que se iban a enfrentar a un ejército de 1,000 gentes. Se iban a enfrentar a un ejército de más de 32,000 que eran ellos primero, porque eran varios reinos, varios reyes unidos. Entonces, realmente iban a enfrentar a un ejército muy poderoso y muy grande en número. Pero Dios quería demostrarle al pueblo de Israel que Él salvaba con muchos o con pocos. Y en esta ocasión quería salvar con pocos, ¿sí? Y quería usar a Gedeón, que era muy débil, ¿sí? Dios usa lo débil de este mundo para gloriarse. Lo vil y lo menospreciado, dice la palabra. Realmente Él quería usar a Gedeón para que toda la gloria fuera para Él. Y de 32,000 hombres que estaban enlistados en ese ejército, solo quedaron 300 hombres. Si tú sigues leyendo la historia, Dios les da la victoria a Gedeón, ¿sí? Pasa ahí un milagro, hace unas cosas para que se empiecen a matar todos los enemigos y les da la victoria a Israel, ¿sí? Pero realmente ese es el Dios inmutable, el Dios que no cambia. Ese sigue siendo el Dios de hoy, ¿sí? Dios no va a ocupar tus grandes fuerzas, tus grandes conocimientos. Normalmente Dios te va a humillar primero y te va a hacer ver quién es el poderoso, ¿sí? Y cuando tú entiendas eso, Dios te va a usar, ¿sí? Dios te va a usar para que tu confianza no esté en tus fuerzas, sino en Él, en las fuerzas de Él. Definitivamente Dios no nos ha prometido una vida llena de felicidad. Al contrario, en su palabra dice que tendremos aflicciones, pero que confiemos en Él, que Él ha vencido al mundo. Realmente necesitamos confiar en Él. El Dios de la Biblia no está sujeto a cómo nos sentimos. Más bien Él quiere que creamos en su palabra y sus promesas y que confiemos en Él. Acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 6, versículos 17 y 18. Hebreos 6, versículos 17 y 18. Es una palabra hermosa, hermosa, hermosa. Yo espero que pueda yo transmitirle todo lo que Dios me dio en estos versículos. Hebreos 6, versículos 17 y 18. Dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Vamos a ir poco a poco. Hay muchas verdades aquí. Dice, por lo cual, dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Sus hijos. Aquellos que se han arrepentido, aquellos que han confesado sus pecados, aquellos que han sido perdonados y han sido lavados con la sangre de Cristo. Esos son los hijos. Dice, la inmutabilidad de su consejo, o sea, su verdad absoluta, no hay cambio. Dice, interpuso juramento, dice, para que por dos cosas inmutables, y esta es la parte más hermosa, dos cosas inmutables, dos, dice. ¿Cuál será la primera cosa inmutable que no va a cambiar? ¿Cuál será esa cosa, esa primera verdad
que Dios no va a cambiar. ¿Sí? Que Dios quiere salvar al pecador. Esa es una verdad inmutable que no va a cambiar, que Dios no va a cambiar. Y eso no depende absolutamente de ti, sino que Dios, ¿sí?, se lo ha propuesto. Y Dios es inmutable, Dios no cambia. Él quiere salvar al pecador. ¿Sí? Él quiere salvar al pecador. Esa es una verdad. ¿Sí? Pero aparte de eso, o sea, si eso no fuera suficiente, ese propósito inmutable que Dios tiene de salvar al pecador, por lo cual Él envió a su Hijo a padecer y a sufrir y a morir en una cruz, para que por medio de su sangre derramada en esa cruz, nosotros podamos ser limpios de nuestros pecados. Aparte de ese propósito inmutable que no va a cambiar, Él lo garantiza mediante un juramento. Y jura, como no tiene por qué jurar, dice la Escritura en esos versículos, jura por sí mismo que eso va a ser verdad, que se va a cumplir. Por eso dice la Escritura, por dos cosas inmutables: la esperanza del pecador de ir al cielo con Dios, ¿sí?, que de ser un pecador se vuelva una persona santa por la sangre de Cristo y que vaya al cielo. Esa es la esperanza, ¿sí? Esa es una cosa, una verdad inmutable que no va a cambiar, que Dios ha establecido en su palabra y que se va a cumplir. Y otra, que Dios ha jurado por Él mismo que esto se va a cumplir. Por eso dice el versículo que son por dos cosas inmutables. Te voy a parafrasear un poquito el versículo 18 que tienes en tu Biblia para que se entienda un poquito más. A fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que hemos huido. ¿De qué hemos huido? Del mundo, del pecado. Para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. Eso es lo que quiere decir el versículo 18. ¿Sí? Para asirnos, dice. Dice, en tu Biblia dice, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué significa la palabra asirnos? Abrazarnos, o sea, aferrarnos a algo. Haz de cuenta que tú vas y va a venir un huracán, va a entrar aquí en ese lugar y tú agarras y te abrazas de ese pilar que está ahí para que el viento no te lleve, ¿sí? Te abrazas fuertemente. Eso significa asirnos, ¿sí? Agarrar algo fuertemente, no soltarte, ¿sí? Y es lo que dice la Escritura, asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? Ir al cielo con Jesús. Esa es la esperanza del cristiano. Entonces tenemos que asirnos de esa promesa, ¿sí? Que está, ¿sí? Que este mismo pasaje nos dice que son dos cosas por las cuales son inmutables. Dos cosas, o dos verdades por las cuales son inmutables. Que Dios se ha propuesto salvar al pecador y que ha jurado por sí mismo salvarlo. ¿Mediante qué? Mediante el arrepentimiento de obras muertas, ¿sí? Mediante el arrepentimiento. Definitivamente son cosas que a nuestra mente tan pequeña le cuesta trabajo comprender. Tal vez no lo entendemos, no nos explicamos, y mucho menos nos lo explicamos o lo entendemos cuando pasamos aflicciones, tribulaciones, problemas, depresiones, desánimos, mucho menos nos las explicamos. Pero Dios lo ha prometido, y a nosotros solo nos resta confiar en su palabra, creer en su palabra. Jesús se convierte en nuestra ancla cuando la vida se torna imposible de seguir.
cuando están las pruebas más duras, ¿sí? Jesús es nuestra ancla. Jesús es nuestra fuerza en nuestra debilidad. Realmente por Él es que podemos seguir en esos momentos. Cuando usted se encuentre en medio de la duda, solo recuerde 3 cosas. Dios no puede mentir, Dios es el vencedor y Dios nunca nos abandonará. Esas 3 cosas tienes que tener presente en tu mente. Dios no puede mentir, Dios es el vencedor y Dios nunca nos abandonará. Ahora bien, quisiera que me acompañaran al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Este libro, te voy a decir algo. Yo compartí esta enseñanza hace 8 días en Piedras Negras. Y realmente este versículo lo puse porque hablaba de que Dios no cambia. Pero hoy Dios me hizo ver más, me hizo profundizar en este versículo. Y de veras que me dio tristeza y me dio dolor. Primero que nada porque analicé mi vida, porque pensé en mí mismo, ¿sí? Y porque también después pensé en todos aquellos que hoy íbamos a escuchar este mensaje. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, dice. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque yo Jehová no cambio, dice. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Si tú lees el libro de Malaquías, te vas a dar cuenta que en esos momentos el pueblo de Israel estaba en una rebeldía total, completamente, ¿sí? Completamente. Sacrificaban lo tuerto, lo manco, lo que no servía. Eso le daban a Dios como ofrenda. Todavía en ese tiempo había los holocaustos y los sacrificios que el pueblo de Israel le hacía a Dios para perdón de sus pecados, ¿sí? Pero le daban lo que no servía. Los hombres le eran desleales a la mujer de su juventud, ¿sí? La repudiaban. No había alimento para los levitas, que eran los sacerdotes que ministraban a Dios en el templo. O sea, era una cosa horrible. No hay mucha diferencia con nuestros días de hoy. No la hay. No la hay. ¿Sí? No la hay. Hoy vemos que también el divorcio, fácilmente el hombre repudia a la mujer y ahora ya hasta la mujer al hombre. ¿Sí? Eso está hoy también en nuestros días. ¿Sí? También yo quisiera también que meditáramos en el punto donde dice, si quieren acompáñenme a la escritura, en Malaquías 1, 7, 6. Acompáñenme desde el 1:6, por favor. Dios hablándole a su pueblo, hablándole a los sacerdotes que habían de ministrarle, ¿sí? Malaquías 1:6 dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ellos preguntan, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Le preguntan a Dios. Él contesta, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, dice. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos.
¿Qué es lo que le está reprochando Dios a sus sacerdotes? Me ofreces lo que te sobra. O sea, no me estás ofreciendo lo mejor, me estás ofreciendo lo que te sobra. Y muchos que hoy se dicen cristianos, sucede lo mismo. Le dan a Dios de lo que les sobra. ¿Sí? Le dan a Dios de lo que les sobra. Realmente sus vidas no están entregadas a Dios. Le dan a Dios lo que les sobra. Y Dios les dice, bueno, presenta eso que tú me das a tu príncipe. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Démosle el tiempo que nos sobra al mundo. ¿Qué va a pasar? El mundo se te va a venir encima, porque le estás quitando lo que es de él. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tú quieres buscar de Dios y te quieres apartar de tus pecados? Se viene con todo el príncipe de este mundo y te ataca por aquí, te ataca por allá y te pone 1000 trampas para que tú vuelvas a caer. ¿Sí? Le dice Dios, pues ofrécele lo que a mí me ofreces, ofréceles a tus príncipes a ver qué van a decir. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestros días? Pues ofrécele al mundo lo que tú me estás ofreciendo a mí, ofrécelo al mundo, a ver qué va a pasar. ¿Sí? A ver si te lo va a tomar como una ofrenda grata. Realmente muchos hoy en día, ¿sí?, se dicen cristianos. Realmente yo he escuchado ya testigos de Jehová que decirse cristianos, a mormones, católicos también, obviamente los cristianos con mucha más razón, pero ya el decirse cristiano no representa nada en sí. Realmente ya son las obras, tus obras, las que demuestran si eres cristiano o no eres cristiano. ¿Sí? Eso es lo que demuestra, no solamente de tu palabra, tus obras, tus frutos. ¿Sí? Tus frutos son los que demuestran si eres cristiano o no eres cristiano. Aún este pueblo de Israel, lleno de rebeldía, ¿sí?, cuestionaba a Dios. Decía, oye, pero, o sea, como diciéndole, estás exagerando, creo que estás viendo mal las cosas. Veamos en el versículo Malaquías 1:2. Fíjense lo que le dice Dios al pueblo de Israel. Dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿Sí? O sea, realmente esa era la actitud del pueblo de Israel. Dios, en su amor, le había provisto de todas las cosas al pueblo de Israel, pero ellos se habían ido tras otros dioses. Esa es la realidad. Tras otros dioses, tras los dioses de este mundo. ¿Sí? Y Dios les dice, oye, yo te he amado. Y ellos le cuestionan y le dicen, ¿en qué nos amaste? Déjame decirte que estas palabras se van a repetir cuando estemos delante de Dios. Oye lo que te digo, se van a repetir cuando Dios te diga, yo te he amado, y tú le digas, Señor, ¿cómo me amaste? Si siempre sufrí, si siempre padecí, siempre me fue mal en la vida, ¿cómo me amaste? Si yo en el mundo la pasé muy mal. Muchos dirán en ese día eso. Muchos le preguntarán a Dios, ¿cómo me amaste, Dios? No pudieron ver nunca a Cristo. No comprendieron lo que Dios hizo por ellos. Nunca entendieron lo que Jesucristo hizo por ellos en la cruz. ¿Sí? Nunca. Siempre vieron más grande su sufrimiento, siempre vieron más grandes sus problemas, siempre vieron más grandes sus tribulaciones. ¿Sí? Siempre. Pero en ese día dirán, ¿cuándo me amaste, Señor? Yo te he amado, les dirá. Yo te amé. Envié a mi hijo a morir por ti. Te dirá. También dice en Jeremías capítulo 3,
versículo 7. Después de que en el 6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. O sea, realmente vemos al Dios inmutable, lleno de misericordia, tardo para la ira y grande en misericordia. Un pueblo que podía haber sido consumido, no había sido consumido por Dios. ¿Sí? No había sido consumido por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios inmutable que no cambia. Porque su misericordia, dice la Escritura, ¿es para qué? Para siempre. Y vean cómo le contesta el pueblo de Israel en el versículo 7. Me dolió en mi corazón. En el versículo 7 dice, Dios le dice al pueblo de Israel, dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste, dice Dios al pueblo de Israel. Dice, y fíjense ahí la misericordia, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Les dice, volveos a mí, dice Dios, y yo me volveré a vosotros, les dice. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, dice Dios al pueblo de Israel. Su misericordia está ahí presente todavía. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y qué le contestan? Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de volvernos? O sea, un corazón endurecido por el pecado, completamente endurecido por el pecado. ¿En qué hemos de volvernos? O sea, nosotros no hemos, casi diciéndole, nosotros no hemos hecho nada malo, altercando con Dios. ¿Qué rebeldía del pueblo de Israel? O sea, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, lo que tú nos estás diciendo no es verdad, casi de veras, casi están tachando a Dios de mentiroso. ¿Sí? ¿En qué hemos de volvernos? O sea, Dios hablándole a través del profeta Malaquías y estos hombres diciéndoles, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, no es así como tú estás viendo las cosas claramente. Endurecidos por el pecado, completamente endurecidos como una piedra por el pecado. Dios no cambia, pero el hombre sí cambia. El hombre sí muta, Dios es inmutable, pero el hombre sí. Y aquel que un día vio la gloria de Dios, después puede decir esto también, ¿en qué devolverme? ¿En qué devolverme? ¿Cuántos hoy no viven engañados pensando que son cristianos y no lo son? ¿Cuántos no van hoy a una iglesia a escuchar palabras de aliento, palabras bonitas, palabras motivacionales, palabras de superación personal, terapias psicológicas, pero nunca se vuelven a Dios? Nunca se vuelven a Dios. Decía este pueblo, ¿en qué hemos de volvernos? Dios no cambia. Volveos a mí, dice Dios, y yo me volveré a vosotros. Dios es el mismo. Dios no muta. Pero el hombre endurece su corazón, cierra su corazón contra Dios y no deja que le hable a su vida. No deje que su palabra penetre como esa espada de dos filos que dice la Escritura. Endurece el corazón. Realmente Dios es un Dios inmutable. En Él tenemos nuestra victoria asegurada. Él lo ha prometido. Él lo ha prometido. Somos más que vencedores, dice la Escritura. Si Dios, dice la Biblia, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Dice la Escritura. Volveos a mí
y yo os volveré a vosotros, dice Jehová. Padre, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu que está en medio de nosotros, haciéndola viva, haciéndola eficaz, Señor. Gracias. Toda la gloria es para ti, Padre, porque realmente sin ti nada somos, Señor, porque dependemos de ti para todas las cosas, Señor. Muchas gracias, Padre. Ayúdanos, Padre, a confiar en ti, a creer en ti de todo nuestro corazón, a entregarte nuestras vidas, Señor, a no darte lo que nos sobra, Señor, darte lo mejor a ti, Padre. Gracias, oh Dios. Gracias, Padre, por tu misericordia tan grande. Bendito seas, Jesús. Amén, Señor.